Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a Ophthalmo Education. El día de hoy tenemos una charla magistral. Nos acompaña con nosotros el doctor Milton Maldonado y va a estar moderando con nosotros la doctora Zuli Barrón. Le voy a pedir a todos los participantes, por favor, que cierren su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanlo en el chat. Nosotros se lo hacemos llegar aquí a Milton. Y bueno, Zuli, te dejo para que lo presentes. Gracias, Chente. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, aquí tengo el honor de presentar a nuestro colega y compatriota, como hablábamos hace un ratito, Milton Maldonado. Él está trabajando en México y bueno, para dar sus referencias, es cirujano oftalmólogo. Él estudió en INO y por la Universidad Cayetano Heredia. Hizo alta especialidad en retina y vitrio en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Universidad Nacional Autónoma de México. Alta especialidad en enfermedades inflamatorias oculares en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, por la UNAM. Es expresidente del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias Oculares. Y bueno, el día de hoy pues nos va a compartir una charla sobre una enfermedad que es bastante compleja, que es multidisciplinaria en la actualidad. Ya podemos contar con otros compañeros y colegas también de otras especialidades y podemos resolver casos de una manera más eficiente. Pues Milton, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zuli, por la invitación. Gracias, Ramiro. Me ha dado mucho gusto saludarte. Y para mí siempre es un gusto platicar con mis compatriotas cuando se presta la oportunidad. Pero además, platicar de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y platicamos hace un rato, que es porque es siempre desafiante, porque no hay dos casos exactamente iguales y porque cada caso además resulta en un aprendizaje, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy acerca de la enfermedad de Boko-Yanagi-Arada. Voy a compartir la pantalla, si ustedes me lo permiten. Denme un segundito que ahí voy. ¿Me confirman si lo ven, Zuli? ¿Ven ahí la presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien, pues vamos a empezar hablando del síndrome de BKH. Cuando Ramiro me preguntó como de qué quisiera hablarles, yo le decía, pues BKH o Pars Planix. BKH es como lo que más me late y pues Ramiro dijo, órale, va. Y en ese momento empecé a pensar qué es lo que quisiera yo transmitirles a ustedes. Y yo hoy me iría contento si ustedes se quedan con dos puntos fundamentales de toda la plática, de todo lo que van a escuchar el día de hoy. Uno, y el primero que quiero tocar es que el pronóstico visual y anatómico siempre van de la mano, por supuesto, de un paciente que sufre de la enfermedad. Va a depender de la rápida identificación y el diagnóstico temprano, pero además de la contundencia con el que lo tratemos. Y eso aplica para todos los casos de BKH. Y para dejar bien asentado este concepto, quiero empezar la plática con dos casos clínicos que son muy disímiles y ustedes van a ver durante el desarrollo de cada uno el por qué son diferentes. Este es el primer caso, es una paciente que recibió por primera vez el año pasado, en julio del 2020. Es una mujer de 48 años que empieza su enfermedad un año antes de conocernos, en el 2019. Cuando platicaba yo con ella, durante ese año, recibió tratamiento con acetato de prednisolona tópico, en algún momento recibió inyecciones transeptales de betametasona, sin embargo, nunca recibió esteroides sistémicos por ninguna vía y tampoco inmunosupresión. Cuando la conocí, ella venía acompañada de su hermana, ella es médico y su hermana es médico también, y venía agarrada del hombro porque su visión del ojo derecho era percepción de luz que discriminaba colores y movimiento de manos del ojo izquierdo. La presión era de 20, usaba hace 6 meses timolol, dorzolamida y brimonidina, y traía una celularidad de una cruz en ambos ojos en cámara anterior. Como pueden ver las fotografías, pues no se podía examinar el fondo de ojo, y en ese momento hicimos un ultrasonido, y la ecografista nos informó de un proceso inflamatorio, desprendimiento coroideo y de retina anular seroso de ambos ojos. Entonces, inmediatamente, pues platico con ellas y les propongo iniciar un tratamiento agresivo,
para tratar de recuperar el tiempo perdido, y se le proponen 3 bolos de metilprednisolona y una semana después de eso un bolo de ciclofosfamida endovenosa. La vuelvo a ver en septiembre de 2020, ellas no son de México, son de Veracruz, y la agudeza visual del ojo derecho persistía en percepción de luz. La del ojo izquierdo mejoró un poquito a cuenta de 250 centímetros, la presión se mantenía en 20 con los hipotensores, pero ya no había celularidad en la cámara anterior. En ese momento se le hace un ultrasonido y reporta que, a pesar de que todavía hay datos inflamatorios, aparentemente hay una mejoría con respecto al estudio anterior, de tal manera que en el ojo izquierdo ya no había desprendimiento de retina y el desprendimiento del ojo derecho había disminuido. La vuelvo a ver un mes después, ya con tratamiento de prednisolona vía oral en reducción y azatioprina 50 miligramos, 2 tabletas al día. La agudeza visual del ojo derecho se mantenía, la del ojo izquierdo también en cuenta de 50 centímetros, la presión también, estaba sin celularidad. Entonces se le propone realizar una facomulsificación con implante de dexametasona en el mismo acto quirúrgico del ojo izquierdo. Estas son las fotos del mes postoperatorio, y la agudeza visual, para mi sorpresa, en el ojo izquierdo mejoró a 20/50. La presión se mantenía en ambos ojos, y pueden ver del lado derecho arriba una foto de la paciente, mueve el ojo y está ahí el bastón de Osurdex detrás del lente intraocular. Pudimos ver por fin el fondo de ojo y vemos que es un fondo de ojo pues en atardecer o con sunset glow, con redistribución pigmentaria en la mácula y algo de congestión todavía en la papila. Y pudimos hacer una tomografía macular, y donde se evidencia una membrana epimacular que ahorita está en observación. Sin embargo, 2 meses después, la paciente acude con dolor del otro ojo, del ojo derecho, del ojo que está viendo percepción de luz. Ese ojo está con 60 ahorita bueno, en ese momento con 60 de presión, a pesar de los hipotensores, y con un iris bombé que no tenía, ¿no? Entonces, se le platica a la paciente de lo que está ocurriendo y se propone hacer una iridectomía periférica, que es la cirugía que pueden ver del lado izquierdo. Sin embargo, voy a mover un poquito mi cámara porque me está tapando aquí. Okay. A pesar de eso, a pesar de la iridectomía periférica, la presión sí bajó, pero estaba en 30 con terapia máxima. Y eso es porque, a pesar de lo que yo hubiera pensado, las sinergias anteriores que ya se habían formado ya estaban consolidadas y no se revirtieron, de tal manera que estaba en lo de valorar si le ponía un implante valvular o qué hacía. Cuando platiqué con un amigo mío, que es glaucomatólogo, y me dice, ¿sabes qué? Mira, tengo una serie de casos con BKH, ¿por qué no consideramos hacerle una ciclofotoablación del cuerpo ciliar? Y así se hizo, ¿no? Lógicamente, platicando con la paciente, que esta era una alternativa que, si funcionaba, quizá podría evitarnos una cirugía en forma, pero sin garantías, ¿no? Y bajó la presión a 20 milímetros de mercurio con hipotensores tópicos nada más, y así se mantuvo 2 meses. Sin embargo, la presión nuevamente remontó, y con un poco de temor y sabiendo que ya la producción muera acuoso no era la misma, pues platicamos de que la única opción viable era colocar una válvula de AMED. Este es el postoperatorio inmediato, bueno, no inmediato, del primer día de la facomulsificación más implante de válvula de AMED. La presión bajó a 12 milímetros de mercurio. A la paciente no la cité ayer para hacerle fotos, sino que coincidió en que vino ayer de visita, y el ojo derecho está viendo 20/80, era el ojo que veía percepción de luz, y el ojo izquierdo está viendo 20/50. La presión en el ojo derecho está en 10 milímetros de mercurio ya sin hipotensores, y en el ojo derecho en 18 con hipotensores tópicos. Entonces platicaba con ella que quizá ahorita podríamos respirar un poquito si es que no ocurre nada, y es que 2 años después y 4 cirugías después, estamos por fin estabilizando de alguna manera sus ojos, anatómicamente y visualmente. Ahora les quiero presentar otro caso. Este es un varón de 38 años que empieza su enfermedad con miodeopsis inicialmente, con dolor, él refiere dolor, y empieza a ver menos con el ojo izquierdo primero y luego con el ojo derecho a los días, pero 2 semanas antes de verme, la presión intraocular era de 18 milímetros de mercurio y traía celularidad, una cruz en cámara anterior. Y cuando nos asomamos a ver el fondo de ojo,
pues se ve algo de pliegues, sobre todo en el ojo izquierdo, nada súper evidente, y un aumento quizá de la congestión, del color rojizo de la papila de ambos ojos. Le hacemos una tomografía y podemos ver líquido subretiniano en ambos ojos a predominio del ojo izquierdo. Entonces hicimos el screening que tenemos que hacer. Se descartaron las principales infecciosas, las grandes imitadoras. La química sanguínea nos informaba que metabólicamente el paciente estaba bien. El PPD salió negativo, la radiografía de tórax salió negativa. Entonces decidimos proponerle bolos de metilprednisolona por 3 días consecutivos, que son la segunda, la tercera y la cuarta fotografía de arriba hacia abajo que pueden ver. Del lado izquierdo está el ojo derecho, del lado derecho está el ojo izquierdo. Y finalmente le pusimos un bolo de ciclofosfamida adicional y pueden ver que el líquido se revirtió en ambos ojitos. 2 meses después de que iniciáramos todo esto, el paciente viene a control y estas son sus fotografías de fondo de ojo y pueden observar que ya cambió la coloración, es una coloración rojiza, con pigmento más en el izquierdo que en el derecho. Todavía se ve algo de congestión de la papila, pero la agudeza visual mejoró a 20/50 en el ojo derecho y 20/50 en el ojo izquierdo. La presión intraocular se mantiene, y esto 2 meses después de que inicia su cuadro. Entonces, esto yo creo que representa quizá un poco lo que les platicaba al principio de la charla. Es fundamental la identificación temprana, pero también la contundencia con la que vamos a manejar esta enfermedad. Todo esto, ¿por qué? Porque va a tener un impacto no solamente emocional en el paciente, sino también un impacto económico en la familia y, por supuesto, en la sociedad, ¿no? Ya hay trabajos ampliamente conocidos sobre el impacto de las uveitis en lo económico y en lo social. Hace 2 días, Luz Helena Concha, past president también del Centro Mexicano de Enfermedades Inflamatorias, publicó este estudio que realizó en el APEC, en la Gaceta Médica de México, justamente sobre el impacto que tienen las uveitis en los pacientes y en la familia, y es muy interesante de leer. Si quieren hacer una captura, ahí les dejé abajo la referencia. Es de acceso libre y de descarga libre, así que pueden leerlo cuando ustedes quieran. Pues vamos a hablar de VKH entonces, llamado también síndrome uveomeningítico. Es una enfermedad inflamatoria multisistémica, como lo decía Zuli al principio de la plática, y eso va a demandar que trabajemos en conjunto varias especialidades. Es idiopática, es una de las premisas para hacer el diagnóstico y está asociada a panuveitis bilateral. Es crónica y granulomatosa, y es importante recordar que es crónica porque es una enfermedad de la que no podemos darle un alta definitiva al paciente y siempre va a tener que estar en vigilancia. Afecta no solamente el ojo, sino el sistema nervioso, auditivo y tegumentario, y es de las uveitis que podrían ser más invalidantes. Históricamente, las 3 descripciones más importantes se realizó Vogt y Koyanagi, el primero en 1906, el segundo en 1929, y ellos describieron la asociación de vitiligo, poliosis, alopecia y disacusia. Y en 1926, Arada hace lo propio y describe una serie de pacientes en las que además encuentra un desprendimiento de retina seroso, y hoy queda claro que los 3 estaban describiendo espectros distintos de la misma enfermedad, ¿no? Que es la que lleva, y por eso lleva actualmente su nombre. Ocurre comúnmente en individuos de razas que tienen más pigmento, en asiáticos, hispanos, nativoamericanos. Es rara en caucásicos, pero también es rara en pacientes de raza negra. Entonces, eso inmediatamente hace que nos preguntemos, ¿será entonces el color, la cantidad de pigmento, la raza como tal, o una predisposición genética? Las series publicadas sugieren que hay una mayor incidencia en mujeres, es más común en la tercera y quinta década de la vida, y en los extremos de la vida suele ser más agresiva. La doctora Arellanes, del grupo de la PEC aquí en México, tiene muchísima experiencia en VKH, y ella tiene también un paper acerca de VKH en edad pediátrica, que es todo un tema distinto, y les pongo aquí la referencia por si ustedes quisieran también leerlo. Históricamente, esta enfermedad es de las enfermedades oftalmológicas más antiguas que se han descrito, quizá no con el nombre actual, pero ya por aquel entonces del siglo XI, Ali ibn Isa al-Kahal, se le llamaba al-Kahal, que quiere decir el oculista,
Él es uno de los oftalmólogos más célebres del Islam medieval, y es célebre porque él escribió un libro que se llama El Cuaderno de los Oculistas, o el Memorándum de los Oculistas, y es donde por primera vez se describe el uso de la anestesia para una cirugía oftalmológica. Se describe en su libro más de 30 procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, y en un acápite de su libro se refiere a una enfermedad en la que había una inflamación de ambos ojos seguida de un blancamiento de cabellos, cejas y pestañas. Aquí les pongo un poco la línea temporal, porque después de esa descripción existe un vacío con respecto a la descripción de esta enfermedad hasta 1873, cuando Schenkel, y unos años después, en 1892, Hutchinson, reportan la asociación entre vitíligo, poliosis y uveitis. Sin embargo, no fue una serie de casos importante, y es hasta 1906 cuando Alfred Bock reporta esta asociación en una serie de 10 casos. En 1926, el doctor Arada nos hace la descripción de esta enfermedad, donde además se encuentra desprendimientos de retina, coroiditis y plebiocitosis del líquido cefalorraquídeo. Y en 1929, el doctor Koyanagi hace la descripción de sus 6 casos. Es hasta 1932 cuando Babel y unos años después Macpherson coinciden en que eso es la misma enfermedad que están describiendo los 3, y se le da el nombre de enfermedad de Bock, Koyanagi y Arada. A mí me gusta mucho leer acerca de la historia de las enfermedades, porque resulta un poco, además de ser interesante, un poco distinto a lo que hacemos todos los días. El Survey of Ophthalmology, hasta no hace muchos años, tenía un capítulo de sus publicaciones que se llama Historia de la Oftalmología. Creo que ya no lo tiene. Pero ahí me encontré un artículo que se llama ¿Qué enfermó a Goya?, ¿no? al famoso pintor español, ¿no? Y en este artículo los autores describen que Goya fue afectado por una enfermedad muy grave a mitad de su carrera, y las principales manifestaciones de estas fueron pérdida de la visión, pérdida del oído, vértigo, tinnitus, debilidad de un lado del cuerpo, confusión y malestar general. Y dicen que se recuperó eventualmente, recuperando en parte sus facultades, incluyendo algo de visión. Sin embargo, también hacen una correlación acerca de sus pinturas antes y después de este evento, y ellos concluyen: cerca del final de su vida, sus trabajos se volvieron oscuros en color, en tema, inquietantes, horroríficos, ¿no? Y las posibilidades diagnósticas que barajan, la primera es una enfermedad de Bock, Koyanagi y Arada, y también se habla acerca de la posibilidad de un síndrome de Cogan, o de una sífilis, ¿no? O de una intoxicación por plomo. Pero resulta muy interesante leer acerca de la historia de esta enfermedad que podría haber afectado a Goya y haber impactado en sus pinturas. Las manifestaciones por sistemas de la enfermedad son a nivel ocular, pues ya lo hemos platicado: panuveitis bilateral y desprendimientos serosos de retina. A nivel de sistema nervioso central, meningismo, cefalea y pleocitosis del líquido cefalorraquídeo. Y a nivel auditivo vamos a encontrar tinnitus, pérdida de la audición, y a nivel cutáneo, poliosis, vitíligo y alopecia. Característicamente, su curso clínico se ha dividido en 4 fases. La primera fase, que suele pasar a veces desapercibida, se ha llamado fase prodrómica, y los pródromos son síntomas justamente inespecíficos que el paciente ha presentado. Si ustedes platican con estos pacientes y quizá ya cuestionándolos, pueden ellos decirle que sí, tuvieron quizá dolor de cabeza, que es uno de los síntomas más frecuentes aquí en los pacientes mexicanos, o algo de vértigo, ¿no? O que sentían un malestar general, que no sabían identificar el porqué. La segunda fase es la fase ya inflamatoria, la fase uveítica, y se asocia a desprendimientos serosos de retina. La tercera fase es la fase de convalescencia, donde ya hay un abatimiento de la inflamación y empieza la redistribución pigmentaria, empieza la fibrosis, y podemos ver este fondo en atardecer o fondo en sunset glow, nódulos de Dahlen-Fuchs. Realmente los nódulos de Dahlen-Fuchs se presentan en la fase uveítica, y durante la fase de convalescencia más bien cambian a cicatrices numulares. Luego vamos a hablar de esto también. Y el signo de Sugiura también está descrito clásicamente, que es muy, muy infrecuente en pacientes latinos, en pacientes hispanos, es más frecuente en pacientes orientales. Y la última fase, le puse 3 nuevamente, ahí fue un error mío, es la fase de recurrencia,
en la que hay una uveitis anterior y las complicaciones que luego podrían mermar de alguna manera la visión. La fase prodrómica se ha caracterizado por los siguientes síntomas que se han descrito: fiebre, cefalea, náuseas, meningismo, vértigo, disacusia. Es poco frecuente, pero también se puede presentar paresia de los nervios craneales y neuritis óptica. El líquido cefalorraquídeo va a presentar una pielocitosis a predominio linfocítico, sin embargo se ha visto que es efímera y a veces cuando se busca no se encuentra. Dura entre 5 días y 1 semana esta fase. Luego viene la fase uveítica, que es la fase inflamatoria, es la fase en la que generalmente vemos a estos pacientes, y se caracteriza por una disminución de la agudeza visual, fotofobia, dolor. Generalmente se afecta un ojo y al poco tiempo se va a afectar el otro. Los hallazgos clínicos van a ir desde la inyección ciliar, depósitos retroqueráticos gruesos, depósitos en grasa de carnero, celularidad anterior, sinequias posteriores, vitreitis, desprendimientos tubulosos de retina que van a ir confluyendo, congestión de la papila y borramiento en los bordes papilares. Eso es lo que vamos a ver en una fase uveítica. Son ojos con una uveitis caliente, una uveitis roja, una uveitis manifiesta, con depósitos retroqueráticos, que sugieren una granulomatosis, muy sinequiante, ¿no? Este paciente además tiene una pérdida de la transparencia corneal, porque está haciendo un glaucoma secundario, ¿no? Vamos a ver desprendimientos de retina que pueden ir muy, muy solapados, como este, en el que se ven unos pliegues a nivel macular, hasta estos que ya empiezan a hacerse bulas, para confluir y hacer desprendimientos como esto, que si nos asomamos y vemos hacia la parte inferior, pues vamos a ver el acúmulo de líquido. Recuerden que son desprendimientos de retina serosos y que van cambiando conforme la posición, y pueden llegar a ser tan altos como este, que casi se veía sin necesidad de la lupa, a través de las de luz con la lámpara hendidura detrás del cristalino. El común denominador, si se han fijado en todas las fotografías que les he mostrado, es el borramiento y la congestión de la papila óptica. Y luego viene la fase de convalescencia, donde los desprendimientos de retina van remitiendo, gradualmente la uveitis va siendo abatida, como se los había platicado, va disminuyendo, y conforme esto va ocurriendo, va habiendo una redistribución pigmentaria en el fondo de ojo que le da esa coloración característica en atardecer o de sunset glow. Se pueden observar también múltiples lesiones atróficas, puntiformes, que han sido llamadas cicatrices numulares, que generalmente están hacia la parte inferior de la retina. Y aquí podríamos encontrar también el signo de Sugiura, que se me hizo importante ponérselos porque es algo que es muy difícil de ver, que consiste justamente en esa pérdida de pigmento del iris hacia su porción límbica, 360 grados, y que generalmente se observa más en pacientes orientales y que ha sido llamado también vitíligo perilímbico. Estas son unas fotografías de un paciente en fase de convalescencia, donde podemos ver del lado derecho, las cicatrices numulares hacia la parte inferior. Del lado izquierdo el paciente en fase uveítica, del lado derecho el mismo ojo con los cambios pigmentarios que se encuentran en la fase de convalescencia. Y pueden ser cambios tan brutales como el que pueden ver en este paciente. Este es el otro ojo del mismo paciente con una redistribución de pigmento que se deposita a manera de bancos, ¿no? Que en este caso en particular tuvo mucha suerte porque estos bancos libraban el área foveal de tal manera que el paciente no tenía una visión tan comprometida. Aquí viene la cuarta fase, que es la fase en la que tenemos que estar muy alerta, que es la fase de recurrencia, porque es aquí donde van ocurriéndose la mayor parte de complicaciones que al final van a determinar la visión a largo plazo del paciente. Se va a caracterizar por una inflamación anterior en ausencia de compromiso inflamatorio posterior, formación de sinequias, bloqueo pupilar, catarata y glaucoma. A nivel posterior, pues vamos a encontrar una fibrosis subretiniana, que es algo característico del BKH y que está directamente relacionado al tiempo en el que el paciente ha estado inflamado y la retina ha estado desprendida sin tratamiento. Y pueden observar cómo en estos casos esa fibrosis afecta justamente el área central y la visión es muy, muy mala. O membranas neovasculares, como la que pueden observar en el ojo izquierdo de esta paciente, que se presentan como complicaciones en esta fase.
¿Qué manifestaciones sistémicas vamos a encontrar? Pues ya hemos visto que encontramos en el ojo, pero también hay otros tejidos, como habíamos dicho, que se pueden comprometer, como son las meninges, piel y el oído interno. A nivel neurológico vamos a encontrar que es en fase prodrómica, donde generalmente el paciente puede referir meningismo, encefalitis, parálisis de los nervios craneales, afasia, cambios de personalidad, pérdida de la conciencia y convulsiones. Las manifestaciones auditivas se han descrito en las 3 fases, tinnitus, hipoacusia y vértigo. Las manifestaciones tegumentarias generalmente se presentan en la fase de convalescencia, vitíligo, alopecia y poliosis son las características. Del lado derecho pueden ver pacientes de la vida real con poliosis, ¿no?, que no es tan frecuente encontrar aquí en México, pero hay casos en los que sí se presenta. Y este artículo se me hace muy interesante porque Murthy hace como un análisis de todo lo que había publicado hasta el momento en el que hace su publicación en el 95, y justamente habla de las variaciones de los hallazgos clínicos de acuerdo a la raza. Entonces, él compara estudios realizados en pacientes hispánicos y no hispánicos. Los no hispánicos en estos 2 casos eran pacientes caucásicos, pacientes americanos, y Sugiura hace una revisión de pacientes en Japón. Entonces, él compara que, por ejemplo, el meningismo es más prevalente en pacientes japoneses, sin embargo, la prevalencia es alta también en las otras razas. Sí, más en los pacientes japoneses, pero también está presente de manera consistente en otras razas. La disacusia, por ejemplo, está presente en el 80% de los japoneses. Sin embargo, si ven los porcentajes en el resto de razas, es muy bajito, ¿no? Pero, curiosamente, el tinnitus está ausente en la descripción japonesa de Sugiura, ¿no? Mientras que el vitíligo, la alopecia y la poliosis, que son las manifestaciones tegumentarias, son muy, muy frecuentes en pacientes japoneses, no así tanto en las otras razas, ¿no? Entonces, esta variación de hallazgos clínicos de acuerdo a la raza siempre se me ha hecho muy interesante. Este es un paciente con un BKH completo, y se los quería mostrar porque no es común aquí en México verlos. No quiere decir que no los veamos, pero el común quizá es un BKH incompleto o un BKH probable, ¿no? Pero este paciente se presentaba con una forma completa en la enfermedad, y ya está haciendo una recurrencia él, y presenta alopecia, presenta poliosis muy evidente en ambos ojos, trae una inyección ciliar importante. ¿Por qué? Porque está haciendo una recurrencia muy granulomatosa. Ven ahí los precipitados retrocreáticos en grasa de carnero. Es un paciente que vi con una colega y maestra mía, con la doctora Stephanie Borduin, y la menciono porque también es crédito suyo estas imágenes. Es importante también hablar de las complicaciones que se van a presentar como resultado de todas estas fases inflamatorias, ¿no? Las principales son catarata, glaucoma, en este estudio en particular, membrana neovascular y fibrosis en ese orden. Y este estudio de Reed también describió algunos factores pronósticos para la visión final, que era la edad avanzada. Ya habíamos hablado que extremos de la vida presentan cuadros más agresivos y con un pobre pronóstico. Entonces, la edad avanzada era un factor pronóstico. También resultó ser un factor pronóstico visual una fase uveítica prolongada, y eso hace sentido si estamos hablando de que esto hay que atacarlo rápido, ¿no? Y de eso va a depender el resultado visual. Y también encontraron que la membrana neovascular, por supuesto, es un analógico, va a jugar en contra de la agudeza visual final. En el 2012 hicimos un estudio acerca de las complicaciones más frecuentes en el servicio de enfermedades inflamatorias del Hospital de la Luz. Lo hizo el doctor Mauricio Vallarta, él es egresado de la Luz, luego hizo retina y vitrio, y encontramos que la principal complicación eran las cataratas, seguidas del glaucoma. Esto concuerda con el resto de la literatura, concuerda con el estudio anterior, pero en nuestro caso la tercera complicación más frecuente fue la membrana epimacular, la membrana epirretiniana, seguida de la tisis bulbi, seguida de la membrana neovascular y finalmente fibrosis subretiniana. Se ha descrito ya la relación de esta enfermedad con algunos tipos de antígeno leucocitario humano, como el HLA-DR4, DW54, DRB1, 0405, y esto es muy consistente en pacientes japoneses, coreanos, italianos, mexicanos y chinos. Existe un reporte en la literatura de gemelos monocigotos que presentaron la enfermedad ambos, BKH ambos. Es un desorden autoinmune que está mediado por células T. Está dirigida esta inflamación contra los melanocitos e histológicamente se evidencia una infiltración uveal, granulomatosa, no necrotizante, que se va a extender inclusive a la coreo capilaris.
Si bien es cierto, los linfocitos van a predominar, también hay presencia de células epitelioides, células plasmáticas y multinucleadas. Los nódulos de Dahlen-Fuchs, de los que hablábamos hace un rato, van a contener, histológicamente hablando, macrófagos, células epitelioides y linfocitos. Sin embargo, son estas mismas lesiones inflamatorias en las que su contenido luego va a ser reemplazado por un material acelular que poco a poco va a ir desapareciendo para dejar espacios vacíos, y eso es lo que da como resultado de estas imágenes numulares atróficas, esta atrofia numular que podemos ver en la fase de convalecencia. Del lado izquierdo, los nódulos de Dahlen-Fuchs, del lado derecho, las zonas de atrofia numular. Con respecto al diagnóstico, esta es de las enfermedades en las que los criterios ya están bien establecidos para hacer el diagnóstico. Estos criterios han sido revisados varias veces. La última revisión por un comité de expertos fue en el 2001 y hasta la fecha se toma como válidos estos criterios, que son 5. Para que hablemos de una forma completa, los criterios tienen que cumplirse del 1 al 5, o sea, se tienen que cumplir todos los criterios, que son el 1, no historia de trauma penetrante o de cirugía que preceda la inflamación. Eso es una premisa importante. 2, que no haya ningún estudio clínico laboratorial que sugiera que otra enfermedad podría estar relacionada a la respuesta inflamatoria en el ojo. Y 3, que haya un compromiso bilateral, ¿no? Es una enfermedad bilateral. Y en este acápite podríamos encontrar, hay un acápite 3.A, que se refiere a las manifestaciones tempranas que ya hemos descrito, o a las manifestaciones tardías que podríamos encontrar en una fase de convalecencia. El cuarto punto que se tiene que cumplir son los cambios neurológicos y auditivos, finalmente el número 5 son los cambios tegumentarios. Entonces decíamos que un BKH completo tiene que cumplir los criterios del 1 al 5, un BH incompleto del 1 al 3 y el 4 o el 5, y un BKH probable criterios del 1 al 3. Por supuesto, para el diagnóstico, a veces vamos a tener que echar mano de algunos estudios de ayuda diagnóstica, como son el ultrasonido, que inclusive tiene un valor bien importante, aun cuando podamos ver el fondo de ojo. ¿Por qué? Porque esto nos permite hacer una medición de la pared posterior, del grosor retinocoroideo, y además nos sirve como factor de progresión para ver cómo va evolucionando esto. Entonces, para ver que se vaya reduciendo dentro de valores normales 0.9 a 1.2 milímetros el grosor posterior. También a veces nos resulta útil el UVM, y es que el BKH es una uveitis productora de glaucoma por varios motivos. No solo por asolvamiento de la malla trabecular, por la gran respuesta inflamatoria que hay, por la formación de sinequias posteriores o sinequias anteriores, sino también que se ha visto que hay una congestión muy importante del cuerpo ciliar, de tal manera que a veces el cuerpo ciliar se anterovierte, ¿no? Y esto produce una elevación de la presión intraocular, ¿no? La fluorangiografía sigue siendo un estudio importante en estos casos. En la fase uveítica vamos a ver varios puntos de coroiditis y de hiperfluorescencia, como pueden ver en las fotografías. Eso se ha llamado patrón en noche estrellada, y no es patognomónico, pero es muy sugestivo de un BKH. A diferencia de lo que podríamos observar en una fluorangiografía en un paciente en fase de convalecencia, donde va a haber zonas de hiperfluorescencia por ventana, ¿no? O puede haber zonas de autofluorescencia por acúmulo, si hay una cicatriz, o zonas de bloqueo por el pigmento, ¿no? También en la tomografía de coherencia óptica, pues juega un papel fundamental aquí para hacer un seguimiento, ¿no? Este es el mismo caso, pueden ver arriba todavía en una fase uveítica, abajo ya en fase convaleciente el paciente, y nos permite hacer una medición objetiva de cómo va la respuesta al tratamiento, ¿no? En últimos años se ha descrito el grosor coroideo como un factor predictor también. No solamente nos va a ayudar a saber que el paciente va tranquilizándose, sino también riesgos de recurrencias. Este estudio de Agrawal es muy interesante porque en ellos hacen una medición del grosor coroideo en pacientes en fase uveítica, los comparan con controles sanos, y si hay una evidencia significativa. El grosor coroideo basal medio fue de 359.23 en pacientes uveíticos, y en los pacientes sanos fue de 274. Estos mismos pacientes luego fueron también reevaluados ya en una fase de convalecencia, y el grosor se redujo a 282.62
micras. Esto es bien importante porque el grosor coroideo es útil saber qué grosor coroideo tiene el paciente que llega con nosotros, pero esta información va siendo aún más útil si el paciente regresa y vamos haciendo mediciones continuas, porque eso nos permite hacer un comparativo, ¿no? El grosor coroideo es una fotografía de un paciente mío, del consultorio. Se puede medir de distintas formas. Utilizamos un protocolo de EDI, aunque el EDI es un nombre patentado por Heidelberg. Realmente ya la mayoría de tomógrafos web source nos permiten el análisis profundo de la coroides. Entonces, basta con obtener una buena imagen, una imagen con calidad 10 de 10, para poder hacer una medición y para promediarla. Sin embargo, también se ha descrito el poder utilizar algunos programas que nos pueden mejorar, nos pueden definir de una mejor manera la coroides para hacer una medición objetiva. Realmente no lo hago con mucha frecuencia porque eso toma algo de tiempo, pero está este programa que se llama ImageJ, que es un programa del NIH, del Instituto Nacional de la Oficina de Institutos Nacionales de Estados Unidos, de Institutos de Salud nacionales, y eso es una herramienta que está libre, que está gratuita, ¿no? Nada más hay que familiarizarse un poco con ella, y de hecho no hay que descargarla, inclusive esta ventana se abre para que pueda uno trabajar su imagen en línea, ¿no? Entonces, ya que tenemos la imagen, el primer paso es mejorarla, hay que contrastar mucho la imagen para que sea más fácil para el aparato, para el programa hacer lo que haya que hacer. El siguiente paso se llama binarizar la imagen, ¿no? Que consiste en llevarla a un umbral de color o de 2 colores, ¿no? Que es lo que están viendo aquí, para finalmente sobreponer las 2 imágenes previas y elegir la zona que queremos analizar, ¿no? Y ahí se está definiendo bien la coroides, ¿no? Este método está descrito ya en varios artículos que miden este grosor coroideo, pero como les digo, toma algo de tiempo hacerlo. Este estudio de Agrawal, en el que mide además el índice de vascularización coroidea, utiliza ese mismo concepto de la binarización de las imágenes, nada más que utilizando una angiografía de verde indocianina, y él encuentra que el índice de vascularización coroidea, que es la relación que existe entre el área luminal y el área total medida de la coroides, ¿no? Que se mide de la coroides. Es mayor en pacientes que tienen fase uveítica, aquí es de 70% más o menos, frente al grupo control, que es de 64%, y ya en una fase de convalescencia los mismos pacientes son medidos y hay una reducción del índice de vascularización coroidea. La autofluorescencia es otro método diagnóstico que nos ha, en años recientes, ha sido propuesto como un estudio que podemos hacer durante el seguimiento del paciente, que podría sugerirnos, si encontráramos puntos de hiperautofluorescencia de pronto, que el paciente va a recurrir. Sin embargo, los hallazgos no son tan específicos. Se ha descrito lo mismo para enfermedades como degeneración macular y correoretinopatía serosa central, por lo que no es tan usado. El tratamiento, la base del tratamiento de estos pacientes son los esteroides, administrados vía tópica, vía paraocular, vía sistémica, vía oral o a través de bolos. Y eso se fundamenta en un estudio que es un parteaguas en el manejo de los pacientes con BKH, que es este estudio del 2002 de Yamanaka. El grupo Yamanaka siguieron el progreso de los desprendimientos de retina serosos de los pacientes estudiados después de 3 días de pulsos de metilprednisolona. Y vieron que en el 100% de la serie de pacientes suya, que es una serie de pacientes además muy grande, inclusive 3 horas después de la primera infusión endovenosa, ya había una disminución de líquido cefalorraquídeo, de líquido subretiniano, perdón. Y encontraron una resolución completa en el 100% de sus pacientes a los 7 días de tratamiento esteroideo. Tanto así que en sus conclusiones Yamanaka se atreve a decir que si no hay una respuesta favorable a este manejo esteroideo en agudo agresivo, tendríamos que reconsiderar nuestro diagnóstico. Lo siguiente es la inmunosupresión. Y yo les decía que había 2 puntos, 2 ideas que me gustaría que se llevaran hoy con claridad y que nunca se olviden, sobre todo los residentes, acerca de esta enfermedad. Uno es que hay que tratar rápida y contundentemente la enfermedad.
y la otra es que el BKH es sinónimo de inmunosupresión. O sea, no hay lugar a dudas, que nadie les diga lo contrario. El BKH es sinónimo de inmunosuprimir al paciente. ¿Por qué? Porque las recurrencias y las complicaciones van a demandar un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que no es posible con el tratamiento esteroideo, a menos que compliquemos muchísimo al paciente. Entonces, el BKH es una absoluta indicación de inmunosupresión. Y esto se fundamenta en otro estudio que también es piedra angular del manejo del BKH, que es el estudio de Foster y de Paredes del 2004. Ellos compararon dos grupos de estudio. Compararon la terapia esteroidea prolongada y esa la subdividieron en pacientes en que solo se les daba esteroides y pacientes en los que además se les daba inmunosupresor, pero no de primera línea. Y esto lo compararon con pacientes en los que se inmunosuprimía de manera temprana y encontraron que el 60% del primer grupo sufrieron una pérdida que ya no se recuperó de agudeza visual, mientras que el 87.5% de pacientes del grupo 2 tuvieron una mejoría de agudeza visual. ¿Qué inmunosupresores vamos a usar? En ese artículo, el doctor Foster nos habla acerca de los inmunosupresores que él recomienda para el manejo del BKH, pero realmente la selección del inmunosupresor va a depender de cuestiones quizá más prácticas. Uno, de que podamos encontrarlo donde nosotros practiquemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar ciclofosfamida, podemos usar azathioprina. El tacrolimus podemos usarlo, pero resulta a veces muy caro y escapa a las posibilidades del paciente, tal cual el micofenolato de mofetilo, ¿no? Entonces va a depender de cuestiones, les digo, más objetivas, como son, uno, que se pueda conseguir, y dos, que el paciente pueda adquirirlo y que pueda continuar y apegarse al tratamiento, ¿no? En años recientes también se ha visto el advenimiento de la terapia biológica, que ya se está usando también en oftalmología ampliamente. Este estudio es del 2013 y describía el uso de infliximab y sus beneficios como terapia coadyuvante en pacientes con BKH. Hace un par de años, el grupo del doctor Couto y de nuestro amigo Ariel Schlein de Argentina publicaron este estudio en el que analizaron 14 pacientes con BKH tratados con adalimumab y se les siguió durante 10 meses. Al inicio del tratamiento, la mediana de la dosis de esteroides que había que usar era de 20 miligramos. A los 6 meses se redujo a 4 miligramos en todos los pacientes. Al inicio del estudio, 11 pacientes estaban en tratamiento inmunosupresor y a los 6 meses solamente 4 pacientes. De todos los ojos, la mediana inflamación activa fue de 2 cruces al inicio del estudio y de 0 después de 6 meses. Entonces ellos concluyen que es un tratamiento que resulta eficaz y seguro. Nosotros, un año después, en el 2019, estábamos presentando en el Panamericano de Cancún las guías mexicanas para el manejo de uveitis no infecciosa en adultos, ya contando con la aprobación por la COFEPRIS, que es aquí la entidad que se encarga de aprobar o no un medicamento nuevo, con la aprobación del Humira para el uso de estos casos, ¿no? De pacientes con uveitis no infecciosa. Quiero cerrar esto con un caso clínico, un tercer caso clínico, porque tal vez alguien podría decir, pero el segundo caso que presentaste pues no estaba tan feo, ¿no? Entonces por eso hubo una respuesta positiva, ¿no? Entonces les quiero presentar el caso de este paciente que se llama Gabriel, que además de esos pacientes con los que uno hace una relación estrecha, porque este es un joven de 18 años y venía con su novia con la que esperaba casarse, con la que ya se casó y es su esposa y la acompaña a sus consultas. Yo lo conocí en el 2016 y él venía con una baja súbita de la visión, precedida por cefalea, y su visión estaba muy comprometida, cuenta de 50 centímetros en el ojo derecho, cuenta de 30 centímetros en el ojo izquierdo, además de los desprendimientos de la retina, una congestión importante de la papila, ¿no? Entonces se le hizo todo el screening, se diagnosticó la enfermedad de BKH y se le propuso iniciar los bolos de metilprednisolona. Esta es la imagen después de los 3 bolos de metilprednisolona. Pueden ver que mejoró el desprendimiento, pero hacia inferior de los 2 ojos persiste todavía un acúmulo de líquido que no se quitaba y es por eso que decidimos administrar un bolo de ciclofosfamida y después de eso, pues las cosas cambiaron radicalmente. El paciente logró 20-40 ojo derecho, 20-60 ojo izquierdo. Un mes después de eso, con tratamiento en reducción vía oral de prednisona y con tratamiento inmunosupresor vía oral, la agudeza visual era de 20-30 en ambos ojos.
dejé de ver a Gabriel y me visitó nuevamente en el 2018 cuando hicimos estas fotografías. Su fondo de ojo pues cambió, es un fondo de ojo ya rojo atardecer y sin desprendimiento de retina, y él veía 20/20 con el ojo derecho y el 25/25 con el ojo izquierdo. Entonces, quisiera que se lleven eso de mensaje. Uno, el VKH es una enfermedad que tenemos que diagnosticar pronto, y si ustedes sospechan que se trata de esto y no suelen tratar a estos pacientes, inmediatamente refiéranlo, y si lo hacen, si lo tratan, no sean tibios, hay que darle con toda la contundencia. Yo lo que hago es apoyarme con una reumatóloga con la que trabajamos muchísimo tiempo. Entonces, yo inicio el tratamiento, pero le hablo inmediatamente. El paciente inclusive visita a la reumatóloga y en conjunto vamos viendo cómo va evolucionando visualmente, cómo va yendo el ojo, pero también que no vayan ocurriendo complicaciones sistémicas, ¿no? Y el segundo punto es que el VKH es sinónimo de inmunosupresión. Entonces, me gustaría que se lleguen esos dos puntos, y creo que esta es la última diapositiva. Sí, esta es la última diapositiva. Entonces, quedo atento por si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Buenísima charla, te agradecemos bastante por la presentación. Al menos yo estoy feliz, estoy muy contenta porque has tocado toda la enfermedad, todo el espectro de la enfermedad. Y bueno, vamos esperando las preguntas de los colegas que también se han quedado bastante satisfechos con la charla. Pero ¿te has preguntado en algún momento, Milton, por qué la razón del sexo femenino como predominante? No, la verdad es que no, y no sabría por qué, o sea, no sabría responderte. Mira, yo alguna vez, a mí me gusta ser inmuno, un poquito más. Estoy Sí. haciendo por ahí algunas charlas y lo que decía un reumatólogo aquí en el Perú, justo de Cayetano, es que las mujeres tienden a generar un acúmulo del estrés durante el tiempo, desde la infancia, básicamente. Acuérdate que los países latinoamericanos pues tienden, debido a su condición de crianza, tienden a generar un poco más de trauma sobre las mujeres. Esto es relativo en realidad, pero es lo que lo que expresa un reumatólogo, ¿no? Una persona que trabaja con inmunología y con genética a la vez, pero encontró que la base era pues este acúmulo de estrés que terminaba en algún momento rebotando y que se había visto con mucha más predominancia en el sexo femenino que en el masculino. Pues resulta interesante, sí. Sí. Así es. ¿Y tú regularmente, por ejemplo, en estos pacientes, tiendes a solicitarles la punción lumbar? No, no lo hago porque generalmente cuando recibimos a este paciente pasó la fase prodrómica, y la fase uveítica tiene ya al menos un par de semanas, y la punción lumbar habría que realizarla de manera temprana, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, quizá sí habría que considerarlo como una alternativa, pero yo lo veo así, mira. Si me informa una plebiocitosis linfocítica, pues eso habla a favor del BKH, ¿no? Claro. Pero si todo me está indicando que es un BKH y la punción lumbar me dice no hay plebiocitosis, cambiaría mi diagnóstico, y la respuesta es no. Entonces, quizá por eso tampoco lo solicito. Uh-huh. Mira, acá tenemos una pregunta de Francisco Javier Silva. ¿El diagnóstico diferencial a considerar en las distintas etapas? Pues en la fase prodrómica quizá es muy complicado, ¿no? Porque es muy inespecífico y no todos los pacientes recuerdan haber tenido pródromos. En la fase uveítica, donde hay un desprendimiento de retina que podría empezar muy tenue, generalmente el diagnóstico diferencial es una corioretinopatía serosa central, ¿no? La diferencia es que quizá aquí vamos a encontrar además una congestión papilar, puede haber células en cámara anterior o Haze, ¿no? Las glandes imitadoras también son un diagnóstico diferencial mandatorio, ¿no? Porque la coroiditis placoide que suele producir la sífilis puede producir también un acúmulo de líquido a nivel macular, ¿no? Y vaya, en general, toda enfermedad que pueda producir un desprendimiento de retina serosa, un acúmulo de líquido, tiene que ser diagnóstico diferencial. En la fase de convalescencia está complicado. ¿Por qué? Porque cuando recibimos pacientes en fase de convalescencia,
pues son pacientes en los que generalmente, si podemos acceder al fondo de ojo, vamos a ver ya los cambios pigmentarios y eso es muy sugestivo, ¿no? Si además encontramos zonas de atrofia numular, pues eso habla también a favor de un BKH, ¿no? Pero en estos pacientes, en fase de recurrencia, donde hay sinequias posteriores, donde probablemente no podemos ver el fondo de ojo, ¿no? Donde la presión está alta, pues ahí es un poquito peleaguda la cosa. ¿Por qué? Porque son muchas causas las que podrían explicar esto, ¿no? De hecho, estoy viendo ahorita un paciente que tiene diagnóstico de BKH, sin embargo, le hice una iridectomía hace no mucho tiempo, y a pesar de que no puedo asomarme a través de la pupila y no he operado todavía esa catarata porque no ha cumplido el tiempo de quiescencia inflamatoria que debe cumplir, ¿no? Pero sí le hice una iridectomía porque la presión no bajaba y bajó la presión, pero curiosamente ahora puedo hacer el fondo de ojo a través de la iridectomía, ¿no? Y encuentro un haze vítreo muy importante y imágenes en sacabocado en toda la retina. Entonces lo más probable es que en el otro ojo haya lo mismo. Y si todos sus estudios son negativos, pues tendríamos que pensar en una coroides multifocal con panuveitis, ¿no? Entonces, sí, hacer un listado de los diagnósticos diferenciales está complicado en esta fase en particular, ¿no? En la fase de recurrencia. El doctor Ramiro quiere plantear una pregunta, por favor. Gracias, Uli. Milton, quería preguntarte, cuando tú en un paciente que ya se encuentra en estadio de recurrencia, de complicaciones, de repente aquí ya inmunomodulaste por un par de años, que yo creías que todo iba bien, y de repente hace un proceso inflamatorio que parece que fuera solo anterior, no ves papilitis, no ves cambios en tus estudios del polo posterior. ¿Te limitas a dar de repente un corticoide transeptal o alguna otra cosa? ¿O piensas en inmunomodular de nuevo? Es una pregunta interesante porque va a depender de cada caso, ¿no? Si el paciente ha estado inmunosuprimido hace poco, es decir, tomamos la decisión de dejar la inmunosupresión porque ha estado tranquilo durante mucho tiempo, pero se presenta la inflamación o la recurrencia dentro de los 3 primeros meses después de haber suspendido la inmunosupresión, entonces debo sospechar de que no era momento de dejar de inmunosuprimir al paciente y retomo la inmunosupresión, retomo durante un tiempo los esteroides sistémicos, que no deben ser una terapia más allá de 4 o 6 semanas, ¿no? Y quizás sí rescato con transeptales de depósito de betametasona, ¿no? Ahora, si ya ha tenido mucho tiempo sin recurrencias, perdón, sin inflamación y ha estado mucho tiempo inmunosuprimido y pronto se inflama, quizá mi postura sea distinta, ¿no? Quizá en ese caso podría intentar rescatar con betametasona y ver cómo responde, pero si se sigue inflamando, pues tengo que inmunosuprimir nuevamente, ¿no? Hablábamos antes de empezar la plática acerca de los dispositivos de liberación prolongada también de dexametasona, ¿no? Que eso es algo que ahorita viene a ser una herramienta adicional a lo que podríamos ofrecer al paciente. Sin embargo, te decía yo que nunca como terapia de primera línea, siempre como coadyuvante, ¿no? Milton, ¿por cuánto tiempo inmunomodulas a un paciente? Al menos 6 meses. Bueno. Si yo decido iniciar tratamiento inmunosupresor a un paciente, tengo que tener en mente y platicarle al paciente que al menos lo voy a inmunosuprimir 6 meses. Una última cosa que quería decirte, Milton, es que está presente la maestra de los uveólogos del Perú, que es la doctora Betty Campos. Pues un saludo a mi maestra, además, que ahí la claro, tenemos. la recuerdo con mucho cariño. Así es. Muy buenas noches. Gracias, ¿Cómo Uli. está, doctora? Okay. Quería preguntarte, ¿cuánto tiempo con algún paciente que has iniciado el tratamiento ya con inmunosupresor, cuánto tiempo mínimo que continúas con el tratamiento con inmunosupresor? Al menos 6 meses, doctora. 6 meses y si en 6 meses el paciente se ha mantenido ya desinflamado, entonces podríamos considerar retirar el inmunosupresor. Okay. Siempre siguiendo estrechamente al paciente una vez que se le retiró, ¿no? Eso es importante, como dices, ¿no? Porque muchos pacientes a veces requieren un tiempo mucho más prolongado, pero es según la evolución clínica, como dices tú.
Por eso es al menos. Ahora hay pacientes en los que probablemente los tengamos más tiempo, ¿no? Entonces, el seguimiento lo puede hacer uno con biometría hemática, con pruebas de función hepática. Yo prefiero hacerlo con reumatología. La doctora Rosalda Barbosa, excelente reumatóloga ella, con la que trabajamos desde que trabajaba yo en el Hospital de la Luz, porque ese es otro tema. No sé si a usted les ha pasado, biólogo, sensibilizar a un reumatólogo, ¿no? A veces uno se da contra la pared, ¿no? Entonces, yo a mis reumatólogos no los suelto para nada, ¿no? Es sensibilizar al reumatólogo, es sensibilizar al infectólogo, es Sí, sensibilizar al sí, sí, sí. nutricionista, es sensibilizar al psicólogo también, es sensibilizar a todo tu equipo en realidad. Correcto, correcto. Tenemos otra pregunta aquí, déjeme ver por aquí. ¿Después de cuántos días de los corticoides se puede añadir el bolo de ciclofosfamida? Pregunta Francis Paredes. Se podría añadir al día inmediato del tercer bolo. Sin embargo, por lo general yo inicio los bolos de metilprednisolona esperando no tener que usar la ciclofosfamida, pero hay casos como los que les he mostrado en los que es necesario. Lo que se hago es ver a los pacientes todos los días, es decir, se le coloca su bolo, se le hospitaliza durante las horas de infusión, lo veo en el transcurso de la mañana o en la tarde, le hago una tomografía y voy haciendo el seguimiento diario durante al menos la primera semana. Porque esos días después del bolo van a ser fundamentales para tomar una decisión, ¿no? Yo recuerdo mucho que hablaba con una amiga neurooftalmóloga de acá en México, la doctora Tamar Gómez, y me decía, ya ven que ellos usan bolos también para las neuritis ópticas, ¿no? Y a veces yo le decía, oye, pero ¿sabes qué? Este paciente ya se le pusieron los bolos hace una semana y todavía no mejora, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? Y ella me decía, espérate, ten confianza, me decía, ¿no? Vamos a esperarnos un par de semanas más. Y sí, efectivamente, dos semanas después mejoraba. Pero bueno, en el BKH quizá no nos da tampoco tanto tiempo. Entonces, quizá una semana, si en una semana después de los bolos de metilprednisolona yo veo que no hay una respuesta como la que esperaba, todavía tiene mucho líquido, entonces sí podemos optar por un bolo siempre y cuando el estado metabólico, el estado del paciente me lo permita, ¿no? Sí, porque acuérdate que el síndrome metabólico es bastante marcado en nuestra realidad también y a veces encontramos pacientes con exceso de peso o pacientes que Correcto. tienen diabetes o alguna otra condición que ya te hace pensar en si continúas con las grandes dosis de corticoide que tienes que usar de golpe. La doctora Amelia Serrate te brinda el saludo y la felicitación por la charla y pregunta lo siguiente. En tu cirugía de iridectomía periférica, ¿también la haces con trabeculectomía? Lo que nos dice es que nosotros aquí en INO hacen trabe con mitomicina e iridectomía amplia antes de la válvula y sí ayuda. Un abrazo muy fuerte a la doctora Amelia Serrate, que hemos estado coincidiendo últimamente en varios foros y nos hemos estado saludando. Y también la recuerdo con mucho cariño como maestra ahí de uveitis. No, la cirugía fue solamente una iridectomía periférica la que se hizo, que me sirvió luego para también el implante valvular. Tal como ella lo dice, yo cuando hago un implante valvular en un paciente uveítico hago una iridectomía periférica. Esta vez no lo hice porque ya estaba hecha la iridectomía periférica en un tiempo quirúrgico previo, ¿no? Y con respecto a las traves, generalmente en esos pacientes no hago trabeculectomías por el riesgo de falla, ¿no? Entonces prefiero poner un dispositivo valvular. Zuli, Tienes tienes tu tu micrófono micrófono apagado, apagado. Zuli. Discúlpenme. ¿Estás encontrando regularmente precipitados en grasa de carnero en los pacientes en la presentación inicial? No, por lo general el paciente se presenta con depósitos retrocreáticos medianos, ¿no? O inclusive finos, pero es una enfermedad granulomatosa y hay que considerar que sí podríamos encontrarlos, ¿no? Es decir, es lo que nos dice la literatura. La literatura nos dice, una enfermedad, una uveitis granulomatosa, vas a encontrar depósitos gruesos en grasa de carnero. No siempre el paciente llega con depósitos en grasa de carnero, ¿no? Entonces, esperar encontrarlos para orientarnos desde un punto de vista diagnóstico no siempre van a estar presentes.
Y lo otro que está pasando en estas realidades es que como tenemos bastantes colegas oftalmólogos, pues se comienzan a tratar conjuntivitis tras conjuntivitis y cuando llegan a nuestras manos ya Correcto. no vemos muchas características que podríamos encontrar y nos pudieran orientar. Yo te decía que es muy difícil hacerlo, hay que considerar todo en un paciente que está haciendo una recurrencia, donde además vamos a encontrar sinequias posteriores, eclusiones, glaucoma, porque hay muchas cosas que pueden producir eso. Y generalmente son pacientes que no han sido tratados correctamente desde el principio, ¿no? Y se han ido haciendo crónicos, como la primera paciente que les mostré, ¿no? En el caso de los Urdex, como estábamos comentando hace un momento, ¿cuántos Osurdex has llegado a colocar dentro de la expectativa de un paciente? Tres Osurdex ha sido como el máximo que he llegado a poner. Siempre planteándoles los riesgos, ¿no? Y las alternativas, ¿no? Entonces, estos tres Osurdex en particular fue un paciente con un edema macular secundario a oclusión venosa, ¿no? Entonces, después del tercer Osurdex se le planteó, ya se le había planteado antes, la posibilidad de una vitrectomía y limitorrexis, y el paciente accedió y a Dios gracias hasta ahora no ha recurrido. Una enfermedad uveítica, quizá, si no recuerdo haber puesto más de dos Osurdex, ¿no? Antes de tomar alguna otra acción, ¿no? Ok. Y bueno, esperamos algunas preguntas más que quieran hacernos. Sí. Y mira, estaba encontrando, porque pues este tema, a medida que lo vamos viendo en el tiempo, pues va comenzando yo no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que antes comenzabas con que todo lo que encuentres en la literatura, sí lo llegas a encontrar en los pacientes, pero comienzas a encontrar pacientes que de repente no solo tienen problemas oculares, sino tienen problemas como trasplantes renales, hepatitis autoinmunes, enfermedades, por ejemplo, que requieren medicamentos como otro tipo de inmunomoduladores como el interferón alfa, la ribavirina, y estos también están provocando síndromes muy similares al VKH. ¿Has llegado a encontrar pacientes como estos en tu práctica? No, sí está escrita una respuesta uveítica con el interferón alfa, pero no me ha tocado ver ningún caso, ¿eh? Y en el caso de los CD20, ¿los has llegado a manejar? Los anti-CD20, perdón. No, de hecho yo no uso biológicos. En caso de tener que usar biológicos, los derivo a algún hospital institucional, ¿no? Porque uno, es muy difícil que el paciente pueda acceder Así es. económicamente hablando a un tratamiento biológico. Dos, estoy ahorita con un tema con los papás de una niña que tiene pars planitis y queremos empezar con Humira y estamos viendo con el reumatólogo cómo hacemos para que el seguro la cubra sin ser una enfermedad reumatológica, ¿me entiendes? Entonces, todo un tema. Entonces, aquí hay algunos hospitales, en particular los del ISSSTE, que tienen esa cobertura. Entonces, vemos con la doctora Erandi González la manera de ayudar a los pacientes, ¿no? No todos se pueden inscribir, porque es un tema de derecho a biencia. No recuerdo muy bien cómo es el tema allá en Perú, pero por ejemplo, si uno tiene seguridad social, pues ya no le corresponde otro tipo de asistencia, ¿no? Pero sí es un tema más bien de obstáculos económicos y de accesibilidad, ¿no? Y por otro lado, pues el uso biológico va a demandar de un control más estricto multidisciplinario, ¿no? Entonces, Así es. sí, yo en mi consulta, en mi práctica privada, no tengo pacientes con biológicos. Si se decide tomar esa opción, como el caso que te platico, entonces se verá en una institución, ¿no? Bien. Bueno, te agradecemos mucho la participación. Sé que te he hecho sufrir un poquito con el tema de los tiempos, No, pero no, 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 más bien ya gracias por estamos. acceder.
y ha estado Bien. lindísima. La verdad es que creo que todos hemos aprendido mucho el día de hoy. Tú nos dirás, Chente. No, pues agradecerte, Milton, por compartir tus conocimientos. La charla estuvo fenomenal. Realmente nos llevamos bastante sobre este tema. Y bueno, invitarlos a la próxima charla. Toca córnea, igual Chente, miércoles. Dime, la doctora Amelia quiere saludar a su alumno. ¿cómo está, doctora María? Claro que sí, adelante. Noches, Milton, buenas Hola, noches. doctora, ¿cómo Juli, está? buenas Gusto noches a saludarla. todo para mí es un gusto. Voy a tocar el cielo. Ahí la dejamos de escuchar, doctora. La dejamos de escuchar un poquito. No se le escucha, doctora. Bueno, Ahí. les decía que cuando un profesor tiene un alumno quien ha superado a su profesor, nos sentimos felices. Y yo esta noche tengo que tocar el cielo. Milton no solo fue un residente muy empeñoso, sino que hizo trabajos conmigo. Y yo recuerdo que venía a mi casa a redactar trabajos. Entonces, le tengo especial aprecio, especial cariño. Es pues un hijo más. Milton, te abrazo, me da mucho gusto que estés brillando, que estés enseñándonos y te vamos a seguir pidiendo que nos hagas crecer en cuanto a UVA en el Perú. Sabemos que acá hay mucha práctica, hay muchos casos buenos, hay uveólogos que ya están echando raíces, pero vamos a tener que unir fuerzas para que esto sea muchísimo más y saber que la uveitis puede dejar ciego a gente joven. Me gustó ese tema de cuánto gasta un paciente y la familia, y es oneroso. Entonces, pues nuestra obligación es no dejar ciegos en el Perú. Y bueno, en todo el mundo, ¿no? Tú no estás lejos, pero unidos. Un abrazo, Milton, para ti. Un abrazo, doctora. Muchas gracias por sus palabras. Para tu niño. Ya sabes que te aprecio mucho y te estaremos llamando siempre que te necesitemos. Para mí va a ser un placer, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Zuli. Gracias a Oftalmomedic por unirnos, a Oftalmosalud por unirnos, perdón. No se preocupe, doctora, a usted se le perdona todo. Gracias, gracias por su participación. Gracias, Milton. Gracias, Chente. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Un abrazo y nos estamos viendo pronto. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego, Zuli. Muchas gracias, Milton. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Chente. Un gusto conocerte. Nos vemos. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao.